Muy buenos días, me da mucho gusto saludarles a través de este mensaje de la palabra de Dios en las redes. Para los que no me conocen, mi nombre es Adolfo Ángel Mondragón, desde la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. Les mandamos saludos y bendiciones. Aquí estamos una vez más trayendo la palabra del Señor. Queremos que ser edificados en su palabra, y el día de hoy yo te pido que dispongas tu corazón para que el Señor hable de una manera maravillosa. Amén. El tema de hoy es ora y alaba en tu medianoche. Ora y alaba en tu medianoche. Amén. Vamos a leer Romanos 12:12 de la traducción lenguaje actual. Dice: mientras esperan al Señor, muéstrense alegres cuando sufran por el Señor. Muéstrense pacientes cuando oren al Señor. Muéstrense constantes. Amén. Pudiera ser a lo mejor un poco difícil entender este versículo que nos decía el apóstol Pablo a la carta a los Romanos. Dice que mientras esperamos a que el Señor nos conteste alguna oración, alguna necesidad que tengamos, dice que nos mostremos alegres, que estemos alegres. Pero también dice que cuando suframos por el Señor, cuando tengamos una aflicción, algo que nos esté lastimando, dice que también que nos mostremos pacientes y constantes en la oración. Amén. Sabes que regularmente cuando tenemos algún tipo de problema, de una situación difícil, lo que menos hacemos es orar. Eso es lo que menos hacemos, y mucho menos alabar a Dios o adorar a Dios. Claro que ya con el tiempo vamos aprendiendo que a Dios le agrada que nosotros le adoremos y le alabemos, no importando la circunstancia en la que nos encontremos. Amén. Sabes que orar a Dios en una circunstancia difícil es una señal de madurez, es una señal hablando de madurez espiritual, es una señal de que tenemos la fe y la confianza de que Dios va a ayudarnos a salir adelante. Amén, de que Él va a contestar nuestra oración. Fíjate, vamos a ver una historia en la palabra del Señor, que es la historia de Pablo y Silas, que está en Hechos de los Apóstoles, versículo 16, del 16 al 24 de la traducción lenguaje actual. Dice: un día íbamos con Pablo al lugar de oración, y en el camino nos encontramos una esclava. Esta muchacha tenía un espíritu que le daba poder para anunciar lo que iba a suceder en el futuro. Escucha. De esa manera los dueños de la muchacha ganaban mucho dinero. La muchacha nos seguía y le gritaba a la gente: estos hombres trabajan para el Dios Altísimo y han venido a decirles que Dios puede salvarlos. La muchacha hizo eso durante varios días, hasta que Pablo no aguantó más y, muy enojado, le dijo al espíritu que le estaba hablando a través de esa muchacha, le dijo: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de esta muchacha. Y al instante el espíritu salió de ella. Pero los dueños de la muchacha, al ver que se les había acabado la oportunidad de ganar más dinero, llevaron a Pablo y Silas ante las autoridades en la plaza principal. Allí les dijeron a los jueces: estos judíos están causando problemas en nuestra ciudad. Enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos aceptar ni seguir. También la gente comenzó a atacar a Pablo y a Silas. Los jueces ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan en la espalda, o sea, de azotarlos. Después de golpearlos bastante, los soldados los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara muy bien. El carcelero los puso en la parte más escondida de la prisión y les sujetó los pies con unas piezas de madera grandes y pesadas. A ese castigo le llamaban el cepo. Son unos troncos de madera, unas barras de madera, unos barrotes con agujeros, y ahí metían los pies y cerraban y ponían un candado. Y igualmente la parte de arriba, en las manos, los ponían en la parte de atrás de la espalda y los colgaban de las cadenas. Era un castigo terrible porque no podías agacharte, no podías
sentarte. Y bueno, imagínate la situación en la que estaban Pablo y Silas, después de haber sido azotados en su espalda. Dice que le dieron bastantes golpes, porque aquí lo especifica la palabra de Dios. Fíjate, vemos que Pablo y Silas llegan a Filipos, que era una colonia romana, a predicar a Jesús. Y en esa ciudad se encontraron a una divina, a una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Esto, aquí entendemos, mi hermano, que todas las personas que hacen este tipo de cosas están inspirados por un demonio, por un espíritu malo que les dice lo que va a suceder. En algunas cosas adivinan lo que va a suceder, y esto hace que crean en esas personas. Amén. Pero en realidad esto no viene de Dios. El espíritu que había en esa muchacha les estuvo hablando por varios días a Pablo y a Silas, y lo que ese espíritu decía era verdad. Decía que ellos eran hijos del Dios Altísimo y que venían a predicar la libertad de Cristo, en Cristo Jesús. Eso era correcto, pero ¿por qué Pablo se enoja si el espíritu estaba diciendo la verdad? Porque no era, aunque ellos estaban predicando a Cristo, el espíritu no lo estaba haciendo con la intención de que la gente lo siguiera, sino con la intención de evidenciarlos, lo que estaban haciendo ellos. Entonces por eso Pablo se enoja y le reprende el espíritu, y los dueños de esa muchacha los llevan ante los jueces para que darles un escarmiento. El punto es que esos hombres se vieron afectados económicamente y hicieron eso de mentir, porque ellos dijeron que ellos estaban haciendo algo, costumbres que a ellos no les agradaban, que estaban enseñando costumbres que a ellos no les agradaban, y eso no era cierto. Sabes que cuando hablamos a la gente de la salvación y oramos por las personas y Dios les salva y las libera de esa vida de esclavitud, como fue mi caso, teníamos antes un dueño que era Satanás. Cuando alguien nos predica a Cristo, cuando alguien nos liberta, cuando nosotros entendemos que Jesucristo es mi Salvador, mi libertador, Satanás se enoja mucho. Y él va a venir con una acusación sobre nosotros, pero falsa. Él viene con mentiras para que la gente nos ataque, como le pasó a Pablo y a Silas, y seamos lastimados y que ellos traten de meternos en alguna cárcel, ya sea de amargura, no físicamente a lo mejor, ¿verdad? Pero puede ser alguna cárcel de enojo, de ira, de amargura, de ofensa. Fíjate, Pablo y Silas estaban ya en la cárcel después de haber sido azotados. El carcelero, al que le encargaron mucho que los cuidara, los pone en el peor castigo, que era el cepo, el que te decía ahorita de los barrotes, y los pone en lo más oscuro. Amén. Entonces, imagínate la condición de Pablo y de Silas, todos de su espalda destrozada por los azotes, y luego estar cargando esas maderas pesadas y sin poderse sentar y sin poder descansar. Qué tremendo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Cuando la gente nos lastima, cuando la gente habla mentiras de nosotros, cuando la gente nos ataca, cuando somos humillados, cuando tenemos dolor por alguna situación difícil, amargura, resentimiento. ¿Sabes que eso llega a suceder en nuestra vida, ya nuestra vida cristiana? Pablo y Silas no se quedaron ahí o se quejaron. Fíjate lo que ellos decidieron hacer. Vamos a seguir leyendo. Hechos 16 del 25 y el 26 de la traducción lenguaje actual. Continuamos con la misma traducción.
Y escucha lo que dice: cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios, mientras los otros prisioneros escuchaban. De repente un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la cárcel. En ese mismo instante todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Escucha lo que pasó. Fíjate, vemos la condición de Pablo y Silas en lo más oscuro de la cárcel, con un tormento como lo era el cepo, con su espalda destrozada por los latigazos. En la medianoche. No sé si hayas escuchado esa expresión coloquial que dice: le llegó su medianoche. Está pasando su medianoche. Se supone que se refieren a una situación muy, muy difícil. La medianoche es lo más oscuro. Es cuando nuestra vida no puede ser que estemos en oscuridad y que no veamos la luz, como el caso de Pablo y Silas, que estaban hasta lo más profundo de la cárcel, en lo más oscuro, con un castigo tremendo. El punto es que Pablo y Silas no se quedaron en la condición en la que estaban. Ellos decidieron orar a Dios, alabar a Dios, adorar a Dios. Dice, oraban y cantaban alabanzas a Dios, y mientras los otros prisioneros los escuchaban. ¿A cuánto nos ha llegado nuestra medianoche? A mí muchas veces. He sufrido situaciones difíciles en mi familia, personales, con amistades que me han traicionado. Muchas veces me ha llegado mi medianoche. Pero ¿sabes qué? En esa situación donde podamos estar sufriendo o estar en una condición lastimosa, ahí Dios quiere que le adoremos, como leímos en el primer capítulo. Ahí es donde Dios quiere que nosotros sigamos confiando en Él. ¿Qué es lo que pasó cuando Pablo y Silas adoraron a Dios? Oraron a Dios y adoraron a Dios. Dice que los cimientos de la cárcel, el lugar en donde los habían puesto, dice que fueron estremecidos con un temblor. ¿Por qué dice que los cimientos de la cárcel? Porque el lugar está sostenido, el lugar donde los metieron está sostenido por los cimientos, como esta casa tiene cimientos. Entonces Dios lo que hace es que lo que sostiene el lugar o la situación donde nos metieron y donde estamos sufriendo sean removidos, sean sacudidos. Y dice que las cadenas, los grilletes y las cadenas se abrieron. O sea, hubo libertad. Entonces, qué maravilloso es Dios. ¿Por qué sucedió eso, mi hermano? Porque ellos decidieron adorar a Dios. Decidieron: Señor, estoy en esta situación, pero tú te vas a glorificar, Padre. Tú te vas a exaltar con esta situación. No importa lo que esté pasando, yo confío en ti, Señor. Y le adoraron a Dios. Dice que en ese mismo instante todas las puertas de las cárceles se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Se abrieron los candados. Mi hermano, cuando aprendemos a adorar a Dios, a orar y a adorar a Dios en alguna situación difícil, aquellos que nos han puesto en algún lugar, en alguna de alguna manera, en alguna situación difícil, dice que se van a estremecer. Y después de nosotros de adorar a Dios y de bendecir su nombre, dice que se estremecieron los cimientos, el lugar aquel donde fueron encerrados. Hubo libertad, mi hermano, no solamente para Pablo y Silas, sino para todos los presos. Amén.
A mí lo que más me impacta de Pablo y Silas era su condición desgarradora. Y aún así ellos decidieron adorar a Dios. ¿Sabes que los presos, dice que los escuchaban? Mi hermano, cuando tú estás en una situación difícil, cuando estamos en una situación difícil, pero nosotros nos decidimos mantenernos creyéndole a Dios, la gente nos va a escuchar, la gente nos va a ver y van a ver cómo Dios hace cosas tremendas en nuestra vida. Amén. Sigue creyendo, mi hermano, en la situación en cualquiera que sea, y sigue adorando y vas a ver lo que va a pasar en tu vida. Amén. Los cimientos de la mentira se estremecen y tiemblan, se desmoronan y se abren los candados de la verdad y la libertad de Cristo en nuestra vida. Amén. Todo lo que nos ataba, mi hermano, todo lo que de alguna manera quisieron atarnos a nuestra vida, a tenernos como esclavos, todo eso se cae en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y sale todo a la luz y somos libres una vez más. Amén. Vamos a ver Hechos 16 del 27 al 34. Vamos a seguir leyendo la misma historia. Dice: cuando el carcelero despertó y vio las puertas abiertas, pensó que los prisioneros se habían escapado. Sacó entonces su espada para matarse, pero Pablo le gritó: no te mates, todos estamos aquí. El carcelero pidió que le trajeran una lámpara y entró corriendo en la cárcel. Cuando llegó junto a Pablo y a Silas, se arrodilló temblando de miedo. Luego sacó de la cárcel a los dos y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Ellos le respondieron: cree en el Señor Jesucristo tú, y serás salvo tú y toda tu familia. Y tu familia se salvarán. Tú y tu familia se salvarán. ¡Wow! Imagínate, la misma persona que los puso en esa situación, en ese castigo, o que obedeció más bien lo que le dijeron que hiciera, es la misma persona que los libertó. Es la misma persona que los sacó. Y dice que fíjate, dice que Pablo y Silas compartieron el mensaje del Señor con el carcelero y con todos los que estaban en su casa. Después, cuando todavía era de noche, el carcelero llevó a Pablo y a Silas a otro lugar y les lavó las heridas. Luego Pablo y Silas bautizaron al carcelero y a toda su familia. El carcelero los llevó de nuevo a su casa y les dio de comer. Él y su familia estaban muy felices de haber creído en Dios. ¡Wow! Esto me impacta, mi hermano. Esto me impacta a mí. ¿Por qué? Porque la situación cambió por completo. Hubo salvación, hubo libertad, hubo algo maravilloso. Hubo perdón. Pablo y Silas no tenían rencor contra el carcelero porque él estaba obedeciendo. Pero, sin embargo, mira, llegó la salvación, mi hermano, a su casa. Y esa misma persona que les había impuesto un castigo fue la misma persona que les lavó las heridas, que se le curó las heridas y que le dio de comer. ¡Wow! ¡Qué maravillosa historia! Mi hermano, las personas que ponen a veces a cargo para tenernos en alguna prisión y atormentarnos, esas mismas personas nos van a servir y nos van a preguntar sobre la salvación de Cristo, como le pasó a Pablo y a Silas. Y así, mi hermano, si nosotros nos mantenemos creyéndole a Dios, las personas que nos lleguen a preguntar cómo podemos ser salvos, van a llegar a hacerlo, ellos y toda su casa. Amén. Ya para terminar, Hechos 16, 35 al 40, dice: por la mañana los jueces enviaron unos guardias a decirle al carcelero que dejara libre a Pablo y a Silas.
el carcelero le dijo a Pablo: ya pueden irse tranquilos, pues los jueces me ordenaron dejarlos en libertad. Pero Pablo le dijo a los guardias: nosotros somos ciudadanos romanos. Porque tenía Pablo y Silas eran judíos, pero ellos tenían la ciudadanía romana. Entonces dice que los jueces ordenaron, dice Pablo, los jueces ordenaron que nos golpearan delante de toda la gente de la ciudad y nos pusieron en la cárcel sin averiguar primero si éramos culpables o inocentes. Y ahora quieren dejarnos ir sin que digamos nada y sin que nadie se dé cuenta. Pues no nos iremos. Que vengan ellos mismos a sacarnos. Y los guardias fueron y les contaron todo esto a los jueces. Al oír los jueces que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, se asustaron mucho. Entonces fueron a disculparse con ellos, los sacaron de la cárcel y les pidieron que salieran de la ciudad. En cuanto Pablo y Silas salieron de la cárcel, se fueron a la casa de Lidia. Allí vieron a los miembros de la iglesia y los animaron a seguir confiando en Dios. Luego Pablo y Silas se fueron de la ciudad. ¡Wow! ¡Qué tremenda historia! Este Pablo estaba tremendo. Cuando ya por fin llega la orden que los liberen, Pablo dice: no, si fuimos encarcelados injustamente, ni siquiera nos hicieron un juicio justo, nomás nos acusaron y nos golpearon. No, nosotros también tenemos derechos, somos ciudadanos romanos, que vengan los jueces y que ellos mismos nos liberen. Híjole, qué tremendo. Mi hermano, las personas que ordenan que nos lastimen, que nos hagan daño, ellos mismos van a venir a pedirnos perdón. Ellos mismos van a venir a decir: discúlpanos, hicimos algo indebido. No te da alegría, mi hermano. Pero de todo eso sucede cuando nosotros nos permanecemos creyéndole a Dios de que Él va a solucionar cualquier situación en nuestra vida. Amén. Dice que ellos mismos los dejaron en libertad. ¡Wow! Mi hermano, tú no te preocupes de la situación que estés viviendo. Tú mantente creyéndole a Dios, orando a Dios y alabando su nombre. Amén. No sé cuál sea tu situación, mi hermano. ¿Qué sea lo que te está atormentando? ¿Cuál sea el castigo? Pero lo que sí sé es que si oras y adoras a Dios, Él va a hacer que salgas libre y bendecido de esta situación. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Dios, te damos gracias, Señor, por este mensaje, Padre. Entendemos, Señor, que a veces la situación en nuestra vida puede ser muy adversa, Señor. Puede estar completamente en contra, Señor, pero sabemos que tú, Señor, eres más poderoso. Que si nos mantenemos confiando en ti, Señor, tú vas a hacer la obra que has decidido, Señor, hacer en nuestra vida, y la vas a continuar hasta el final de los tiempos, Padre. Hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque entendemos, Señor, que todas aquellas personas que un día, Señor, nos han acusado con mentiras, han mandado gente a lastimarnos, nos han ofendido, nos han tratado de meter en cárceles de amargura, de resentimiento, de dolor. Señor, sabemos que un día, Señor, tú vas a hacer que ellas, las mismas personas, Señor, vengan y nos pidan perdón. No porque lo necesitemos, Señor, sino porque a ti te agrada, Señor, hacerlo así, de esa manera, Padre. Hoy te damos gracias, Señor, por este mensaje, Señor, donde has tocado nuestro corazón de una manera maravillosa, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y yo creo, mi hermano, sin temor a equivocarme, que Pablo y Silas cantaron esta alabanza. Yo lo creo. Vamos a escucharla. Yo creo que Pablo y Silas dijeron esto que vamos a escuchar. Levanta tus manos ahí donde estás.
Gracias, Señor. Bendito eres, Padre eterno. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo llenas el lugar de tu presencia y haces descender tu poder a los que estamos aquí. Sí, Señor, gracias. Desciende con poder, Señor. Quiero levantar a ti Mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús. Creo en ti, Señor, y en lo que harás en mí. yo te creo En ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Vamos, vamos, dale la gloria al Rey. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Sí, Señor, escucha cómo se estremece esa situación, cómo hay libertad. Levanta tus manos ahí, eres libre. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, Solo llena ese lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Señor. Dile, 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 creo en ti y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Sí, Señor. Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe, recibe, Señor, la honra y la gloria. Eres merecedor, Señor, solamente tú, Hijo del Dios Altísimo. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos y te exaltamos, Señor, no importando nuestra condición ni nuestra situación.
Tú eres más grande, Señor. Tú eres el Rey eterno, soberano. Tú eres digno, Señor, de merecer toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias por sintonizar este mensaje de la palabra de Dios en las redes. Gracias por estarnos siempre sintonizando, por compartir los mensajes. Queremos que lo sigas haciendo, que sigas compartiendo la bendición de la palabra del Señor. Y nos vemos la próxima semana en otro mensaje más de la palabra de Dios en las redes. Dios les bendiga. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios.